Estás escuchando una producción de la Línea Étnica de Artesanías de Colombia que los sigue acompañando a distancia en su labor artesanal. Presenta Paula Enciso. Nuevamente, un saludo muy especial para los grupos artesanales que están construyendo esta ruta para lograr ese sueño artesanal. Les cuento que ya llevamos 6 podcasts de este proceso para aprender a formular proyectos. Ya la matriz del marco lógico está bastante avanzada. Solo nos hace falta la organización del presupuesto y el cronograma. Y en esta oportunidad voy a contarles un poco más sobre cómo construir y organizar la información de presupuesto del proyecto. En la construcción del proyecto hicieron un listado de las actividades y a cada una le destinaron un costo específico. También identificaron los bienes y gestiones que son necesarias en el proyecto, para los cuales definieron un valor. Tanto el costo de las actividades como el de las gestiones y bienes del proyecto debe de ir de la mano con los recursos que dispone la convocatoria a la que se presentan. Es decir, cuando nosotros generamos un proyecto y enlistamos en qué se va a ejecutar ese dinero o qué necesitamos para poder lograr llegar a visualizar ese proyecto, tenemos en cuenta un presupuesto. Este presupuesto, cuando se solicita a una de las entidades o a una de las organizaciones que les apoyen con la financiación, normalmente les indican cuál es el recurso que tiene disponible esa entidad para financiar los proyectos. Al momento de nosotros presentar el proyecto, no podemos presentar un presupuesto más alto o más bajo en relación a lo que la entidad podría financiarnos. Es decir, que nosotros tenemos que organizar nuestro proyecto, verificar cada una de las actividades y que éstas estén en el rango en donde la convocatoria a la que queremos aplicar nos facilite el recurso, de manera que si, pongamos un ejemplo, mi proyecto es de 200 millones y una ONG o una alcaldía o una gobernación está financiando un proyecto por 210 millones, yo debo ajustarme un poco en mi proyecto para poder tener ese rango de presupuesto y estar dentro de los posibles elegidos. Para poder empezar a organizar el presupuesto de su proyecto es necesario conocer algunos tips. El primero es identificar cuál es el monto o el presupuesto que la convocatoria me va a dar a mí para poder financiar el proyecto. El segundo es realizar una adecuada distribución de cada uno de esos montos en cada una de las partes a la que yo voy a aplicar el proyecto. Entonces, ¿cuánto se me va a ir en dinero en honorarios a las personas que nos van a ayudar a ejecutar el proyecto? ¿Cuánto se nos va a ir en compra de materiales e insumos? ¿Cuánto se nos va a ir en viáticos o cuánto se nos va a ir en la construcción de una infraestructura, de una maloca, de un centro de estudio? Identificar primero cómo se va a hacer la distribución de ese dinero. El tercero es establecer cuáles van a ser las herramientas que les van a permitir evidenciar, ojo con esto, evidenciar de forma adecuada que yo estoy gastando el dinero como lo planeé. Es decir, ¿dónde van a estar los soportes? ¿Cuáles serán esos soportes? Todo lo que hablamos de fuentes de verificación en audios anteriores, las facturas, las cuentas de cobro, los recibos de caja, todos los soportes que nos puedan servir a nosotros para decir el recurso se está ejecutando de la manera como se planeó. Cuarto, organizar el tiempo de ejecución del dinero. Es muy importante tener en cuenta que si nosotros planeamos un año de ejecución del proyecto, debemos ejecutar ese recurso, ese dinero en su totalidad en ese año.
El quinto es que se deben organizar los roles dentro del grupo y se deben delegar personas responsables para el manejo del recurso, su verificación y veeduría. Es decir, personas que puedan hacer el seguimiento de que el recurso o el dinero se está gastando de manera adecuada a como ustedes lo hayan planeado en el momento en que empezaron a definir el proyecto artesanal. Después de organizar estos aspectos mencionados, deben planificar el presupuesto de la siguiente manera. Primero, los honorarios o los salarios de las personas que van a trabajar en el proyecto, los cuales deben calcularse de acuerdo a la base del pago mensual y los meses en los que ellos van a trabajar en el proyecto. Lo segundo, el arriendo de un espacio para las actividades si ese es necesario. Recuerden que todos estos tips van a variar según cada uno de los objetivos o sueño artesanal que ustedes están construyendo. Tercero, el transporte para el desplazamiento de los trabajadores o los participantes del proyecto para poder lograr ciertas actividades que ustedes ya hayan planeado. Cuarto, la compra de materia prima, insumos, herramientas, entre otros. Estos son solamente algunos de los aspectos que uno puede incluir dentro del presupuesto y es necesario que según lo que vayan soñando de este proyecto pues se van identificando lo que van necesitando para incluir en este presupuesto. Es probable que estos aspectos correspondan a actividades que ya están detalladas en el marco lógico. Deben revisarlas y analizar nuevamente con base a la información del presupuesto si es claro y si la definición de ese dinero está de acuerdo a lo que se diligenció en el marco lógico. Al hablar de la importancia de crear el presupuesto del proyecto, les comenté algunas indicaciones para su organización. Y ahora, en una tercera parte del audio, quisiera recalcarles la importancia del control del presupuesto. En el grupo artesanal debe existir una persona encargada del manejo de los recursos del proyecto y es quien tendrá la responsabilidad de su adecuado manejo. Para ello, es fundamental que de forma periódica y constante esta persona diligencie todos los soportes y mantenga organizadas las evidencias que muestran la correcta ejecución del dinero, acorde a las actividades planeadas y con el cronograma del proyecto. Adicionalmente, es importante delegar a otra persona que sea la veedora de la correcta ejecución del dinero, que pueda supervisar que se está realizando una adecuada inversión y el pago a cada una de las actividades dispuestas del proyecto. Y en el caso que se presente algún inconveniente, se pueda tomar las medidas necesarias para solucionarlo sin afectar la planeación ya realizada del proyecto. Para finalizar, quiero recordarles lo importante que es responder a las preguntas orientadoras que se encuentran en la guía de formulación de proyectos, relacionadas con el tema que estamos contando el día de hoy, que es el presupuesto. Estas van a brindarles más herramientas para que puedan ajustar de la mejor manera los recursos que tienen disponibles para su proyecto artesanal. Allí también van a encontrar los recursos de contrapartida, que son aquellos recursos adicionales a los de la convocatoria con los que cuenta el proyecto, que pueden provenir de otras entidades o pueden ser aportes que el grupo artesanal y la comunidad brinda. En esa parte de la guía también encontrarán preguntas para organizar la contrapartida de su proyecto. En este caso, la contrapartida es el recurso que puede dar otra entidad, que puede dar el grupo artesanal, además del que puede financiar la entidad a la que ustedes están presentando. Quiero agradecerles un montón por haber escuchado todos los audios hasta el momento.
Ya nos falta muy poco para terminar la construcción de ese proyecto artesanal y si tienen alguna pregunta, por favor nos cuentan al asesor que les está ayudando en este momento. Estoy muy feliz de acompañarlos en este proceso y nos escuchamos en el próximo podcast. Estás escuchando una producción de la Línea Étnica de Artesanías de Colombia que los sigue acompañando a distancia en su labor artesanal. Artesanías de Colombia está contigo.